Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un placer estar en el podcast Solo tú con el doctor Lauro Amezcua Patiño, psiquiatra. Hoy vamos a tener una plática muy interesante y no queremos que por nada del mundo se la vaya usted a perder. Pero primeramente, doctor, antes de que me diga usted qué es la depresión, le doy la bienvenida a su programa y algo que quiera usted decirle al público. Muchas gracias, Juan Adolfo. De nuevo, me da mucho gusto que estemos juntos otra vez y platicar un poquito más y darle a la gente un poquito más de entendimiento con las cuestiones emocionales, las cuestiones de salud mental, las cuestiones de adaptación a nuestro medio ambiente. Entonces creo que tenemos la posibilidad de darle a la gente un poquito de nosotros, ¿no? Para que entiendan un poco más cómo manejamos las cuestiones emocionales, cómo las podemos manejar de una manera que sea menos destructiva. Pero tú mencionaste la palabra depresión. La palabra depresión tiene muchos significados, digamos, ¿no? Depende desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista social. Todos tenemos una manera diferente de interpretarla. Entonces, para mí como psiquiatra, pues yo pienso depresión de cierta manera. La persona que está en su casa y se siente triste piensa en depresión de manera distinta. Pero creo que es muy importante aprender a separar, ¿no? ¿Qué es depresión y qué es tristeza? Porque generalmente usamos el término de maneras intercambiables, digamos, ¿no? Decimos que estamos deprimidos cuando estamos tristes y eso no es necesariamente lo mismo. La tristeza, hasta cierto punto, es una reacción normal a la pérdida, ¿no? Ya sea una pérdida física, una pérdida emocional, una pérdida romántica, nos hace sentirnos tristes. Y como seres humanos, tenemos la capacidad de experimentar tristeza. ¿Sí me entiendes? Entonces es importante separar esa tristeza que tenemos cuando reaccionamos de alguna manera, digamos, uh, intensa porque se nos murió alguien, duelo, porque se nos rompió el corazón porque nos dejó la novia, de nuevo tristeza. Separarlo eso de la enfermedad que nosotros llamamos depresión. Entonces, doctor, discúlpeme que lo interrumpa. Hay tristeza y hay depresión. Son totalmente diferentes. Ok, estoy triste porque me dejaron 4 novias que tenía. Entonces, eso no es depresión. O se puede convertir en una depresión. La reacción de tristeza a la pérdida Sí. no es depresión. Ahora, Ajá. como vas a ver más adelante, si una persona tiene la tendencia hereditaria, digamos, a tener problemas de depresión, una separación o una pérdida te puede llevar a iniciar una enfermedad de depresión. Entonces, digamos, empiezas con duelo y sigues adelante y terminas deprimido. Entonces, hay ciertas maneras de identificar la diferencia, ¿verdad? Déjame darte un ejemplo. Por ejemplo, si tú tuvieras la herencia de diabetes, ¿ok? Y nunca has sufrido de diabetes, pero de repente se te muere alguien y tienes mucho estrés o tienes mucho problema porque la oficina de impuestos te anda correteando porque les debes mucho dinero, ¿ok? Entonces lo que sucede es, de repente por todo el estrés, vas con tu médico familiar y tu azúcar está elevada, ¿verdad? Entonces espérate, si yo no tenía diabetes y ahora sí tengo diabetes, ¿qué fue lo que catalizó? ¿Qué es el catalista que me llevó de no tenerla a tenerla? El estrés puede iniciar procesos biológicos. Entonces, si tú tienes la herencia, digamos, de depresión y tienes un estrés muy intenso, se va a sentir primero como tristeza, pero va a seguir, digamos, ya como una enfermedad cíclica, intensa, que afecta en tu manera de funcionar todos los días, ¿no? Bueno, doctor, la muerte de José José, por ejemplo, él pagó todos sus impuestos en México, quiere decir que no se fue depresivo, ¿no? Pero ahí donde tú puedes ver tristezas colectivas, ¿me entiendes? O Sí. sea, se muere una persona muy conocida que tiene mucho arraigo, que tiene mucha historia, digamos, sobre todo en Sí. la música, y la gente reacciona con tristeza. Eso es Sí. duelo, eso no es depresión. Ese es bueno. Pero sí puede haber ciertas personas que tienen tendencias hacia la depresión biológica, que iniciaron con un duelo porque se muere José José,
Y pasan 6 meses después y todavía están sin energía, sin motivación, sienten que la vida no vale, no tienen una esperanza en el futuro, no se pueden concentrar en el trabajo, no tienen ganas de disfrutar nada. Esa es depresión, como lo ves, un poquito distinto de A lo que es la tristeza. Exacto. La tristeza. Vale. Exacto. La tristeza es muy aguda y generalmente, por ejemplo, si se muere alguien muy cercano a ti, te va a doler, te vas a entristecer y vas a vivir ese proceso que realmente es un proceso que debe vivirse, ¿no? Sí. Pero si eso continúa después de 6 meses o un año, con síntomas muy intensos, consistentes y no puedes funcionar, quiere decir dos posibilidades. Una, que tienes un duelo anormal o tienes un problema de depresión. Ahí es donde viene el médico para poder tratar de discernir, ¿no? ¿Qué es uno y qué es el otro? Doctor, pero por ejemplo, nos dice que eso puede ser hereditario como lo es el diabetes. Pero yo voy a hablar en los tiempos de mi padre. Mi padre nunca supo esa palabra depresión. Mira, a veces nos ponemos a pensar, ¿qué hacía la gente en 1800, Sí, ¿no? 1800. Cuando no había medicinas, no Sí. había psiquiatras que estaban haciendo esto de una manera generalizada. Y te pones a pensar, podemos saber de los estudios y de los escritos que tenemos de gente hace 200 años, 300 años, de 1000 años, que la depresión siempre ha existido. Se le ha llamado de formas diferentes, por ejemplo, melancolía. Es algo que se conocía mucho de esa manera, ¿no? También sabemos que si tú tienes depresión mayor, ¿okay?, manifestada por falta de energía, problemas del sueño, falta de motivación, incapacidad de poder concentrarte o pensar bien. Si tienes esos síntomas muy intensos por un periodo más de 2 semanas, intensos al punto de que no puedes funcionar. La gente hace 300 años tenía esos síntomas también, pero se sabe que la gente se aislaba, se metía en un lugar, no socializaba mucho, y sabemos que si puede sobrevivir la depresión, porque el problema de depresión es que tiene complicaciones. La complicación más peligrosa de la depresión es el suicidio. Que la gente llega a pensar, estoy tan mal que mi vida no tiene valor y voy a terminar mi vida, ¿no? Y eso es algo, es una crisis, digamos, que tenemos que afrontar rápidamente. Tenemos que resolver ese problema rápido. Pero si la persona ha tenido mucha depresión por mucho tiempo, en esos entonces, si tú pasabas 6 a 9 meses, se iba la depresión. Entonces, si la sobrevivía, se iba. Lo que sí sabemos es que la depresión es cíclica, va y viene. ¿Okay? Entonces, si tú tienes un episodio de depresión en tu vida, tienes una alta probabilidad, digamos en 50% de probabilidad de tener otro episodio en 5 años. Ahora, si tienes 2 episodios de depresión en tu vida, tienes como un 80% de probabilidad que tengas otro en 2 años. Entonces, como es cíclico, va y viene. Y si lo dejas sin tratamiento y lo sobrevives, probablemente se vaya a ir en algún tiempo. El problema es que afecta tu manera de percibir la vida también. Entonces, entre más joven seas y más joven empieces con depresión, más impacto va a tener en tu desarrollo. Por ejemplo, yo trabajo mucho con adolescentes. Entonces, si adolescentes empiezan con depresión a los 13 años, están en una etapa muy crítica de su desarrollo emocional, va a impactar su personalidad. Entonces, vamos a tener otros problemas como consecuencia de. Entonces, reconocerla es importante, no nomás en los adultos, pero en los niños también. Doctor, antes que no se conocía mucho de la psiquiatría, de los psiquiatras, se colgaban en los ranchos o se mataban. Y todo eso le achacaban, no, es que lo dejó la novia y se mató. ¿Esa persona estaría enferma de depresión o sería por la tristeza de que lo dejó? Mira, sería interesante hacer un programa en el futuro sobre suicidio en particular. Sí. Pero te voy a contestar la pregunta. No toda la gente que se suicida tiene depresión y no toda la gente que tiene depresión se suicida. Lo importante es investigarlo. Entonces, si una persona se siente tan mal, ya sea por duelo o por depresión o por psicosis, la razón que sea, siempre tenemos que investigar. ¿Te sientes tan mal que piensas que la vida no tiene sentido? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es,
estás planeando en quitarte la vida. Ujú. En nuestra cultura tenemos mucha mortificación, digamos, de hacer la pregunta. Porque podemos, a lo mejor le pongo la idea en la cabeza. Oh, oh. ¿Sí me entiendes? Ujú. Generalmente es mucho, y eso se ha estudiado extensivamente. Sabemos que hacer la pregunta no mueve a la persona hacia el suicidio. Hacer la pregunta realmente es como quitarle un peso de encima a la persona. Porque es algo que la gente no te va a decir voluntariamente. La Ujú. gente no va a ir con el psiquiatra, con el médico, con el amigo, con el sacerdote y decir, doctor, me estoy pensando en quitarme la vida. Ujú. Entonces es algo que tenemos que buscar. Entonces, en mi trabajo, siempre que tenemos una persona con cualquier enfermedad, ya sea ansiedad o depresión o psicosis, siempre hacemos la pregunta, ¿te sientes tan mal que piensas que estarías mejor muerto? Es una pregunta que es importante hacerla Sí. para que la persona sienta que tú entiendes qué tan mal se sienten. Que tú te das cuenta que el sufrimiento que ellos tienen es de tal altura que te mortifica a ti Sí. que se sientan de esa manera. Ajá. Porque la depresión tiene complicaciones, digamos, Sí. como cualquier enfermedad, Ujú. ¿verdad? La diabetes tiene problemas de neuropatía, te causa problemas de los ojos y te puede dar un ataque al Ujú. corazón. Ujú. En la depresión Ay, lo que caray. tenemos que Ujú. buscar es suicidio, Suicidio. ¿ok? Porque es una de las pocas cosas que no podemos resolver. Ujú. Podemos ayudarle a la gente a manejar esos sentimientos, ya sea biológicamente, psicológicamente, para que no tengan que recurrir a eso. Pero yo siempre me gusta mencionar que la mayoría de la gente uh, tiene duda en cuanto a Ujú. quitarse la vida. No es una cosa fácil para una persona decidir quitarse la vida. ¿Por qué? Ujú. Porque va completamente en contra de nuestra naturaleza, que es Ujú. nuestra naturaleza de sobrevivir, Ujú. ¿verdad? Entonces es importante que si vemos a la gente muy mal, hay que preguntarles, Hay que preguntar. ¿qué tal mal te sientes? ¿Cómo quieres que te ayude? ¿Sí me entiendes? Ujú. O sea, eso es importante para que la gente no nos dice las cosas primero porque les da vergüenza, segundo porque no quieren poner el peso de sus sentimientos en En la otra gente persona. con otra persona. Pero si uno les abre la puerta, la gente realmente va a hablar y va a decir qué es lo que están sintiendo. No es fácil hablar de lo que sentimos. Entonces es Ujú. importante escuchar. En mi trabajo no es tanto hablar, es Ujú. escuchar. Y Ujú. escuchar correctamente para saber qué es lo que el paciente me está tratando de decir. Pues cuando un Ujú. paciente viene con depresión, realmente lo que me está diciendo es, estoy sufriendo a tal punto que me siento mal conmigo mismo, siento que no valgo, mi vida no tiene ninguna esperanza, no estoy cansado todo el tiempo, duermo demasiado o duermo muy poco. Haz de cuenta que tuvieras gripa, el Ujú. flu, digamos, el Sí. famoso flu, que tuvieras el flu y lo tienes por 6 meses. Ujú. Imagínate cómo te sentirías. No Ujú. puedes pensar, no puedes resolver Terrible. asuntos. Entonces, si la persona se siente de esa manera, ¿ok? Es importante que busque ayuda. La otra parte es, no todas las personas que tienen depresión tienen tristeza. ¿Ok? Ujú. Entonces, no toda la gente que está deprimida está triste. Y eso es muy común verlo en los pacientes, en nuestra cultura sobre todo, con los hombres. Ujú. El hombre le cuesta mucho trabajo presentarse como una persona débil. Débil. Entonces, para un hombre hablar de tristeza es una debilidad. Ujú. Entonces van con el médico general o van con su internista o con el amigo y le dicen, sabes que he estado muy cansado, ¿ok? Ujú. No me dan ganas de salir a trabajar, no tengo Ujú. ganas de ir a visitar a mis amigos, Exacto. estoy muy metido en mi casa, no tengo ganas de, de comunicarme con nadie. Y luego me Ujú. siento en la computadora y no me puedo concentrar, mi mente se va con algunas ideas a puras cosas negativas, ¿entiendes? Ujú. Me duele la espalda, tengo dolor en la rodilla, o sea, ese Ujú. tipo de cosas. Es muy importante, si ya vieron al médico, ya le hicieron análisis de sangre y los examinaron y Ujú. no le encuentran nada, que hay que pensar en depresión, Ujú. porque el hombre generalmente no habla de tristeza. ¿Usted cree que es parte del machismo del mexicano o de nuestra cultura? En nuestra cultura y en muchas culturas, por una parte es la cuestión del hombre sentir la necesidad de que está en control. Sí. Número dos,
tiene mucho que ver con el hecho de que la gente le cuesta trabajo comunicar emociones, sobre todo al hombre en particular. El hombre le gusta comunicar ideas, pero no emociones. ¿Ok? Entonces, cuando pones esos factores juntos, no es nada más el machismo, hasta cierto punto hay temor. Hay temor a la crítica, hay temor al rechazo. Exacto. ¿Verdad? Sí. Entonces, mi trabajo como psiquiatra es cómo guiar a la persona Sí. en una entrevista para yo comunicarme y que se comunique conmigo lo que me quieren decir. Claro. No lo que piensan decir, sino lo que realmente quieren decir. Sé que cada paciente es difícil que venga solo o es difícil que él esté de acuerdo en que tiene un problema psiquiátrico o es difícil de que él piense que está cayendo en un problema de depresión. ¿Cómo llega una persona a su consultorio? Es muy interesante, mira, como no somos psiquiatras, se nos considera especialistas. Ujú. Entonces, la mayoría de los pacientes que vienen a verme a mí Sí. o vienen a nuestra clínica, Sí. vienen referidos por alguien más. ¿Okay? Ok. Hay algunas excepciones, por ejemplo, en el hospital. Yo veo muchos pacientes que se hospitalizan por la cuestión de suicidio o psicosis, ese tipo de cosas. El paciente llega más directamente, ¿no? Okay. Pero es muy raro, sobre todo en nuestra cultura, que la gente llegue a mi oficina y toque la puerta Toque la puerta. y diga, quiero ver al psiquiatra. ¿Ok? Es casi, es exageradamente raro. Entonces, lo que sucede es que la gente, en particular la familia, se da cuenta que algo no está bien. Sería más fácil, doctor, ir a tocar así y a ver si está abierta la cantina que venir a ver. Sería mucho más fácil que la gente reconociera sus debilidades, lo que ellos perciben como una debilidad, Claro. ¿okay? Y que digan, hay ayuda para esto, alguien me puede dar la mano con un problema de este tipo, ¿no? En vez ¿cómo te diré? De esconderse con su sufrimiento. Hay algo que yo llamo la burbuja de miseria, ¿no? Exacto. La gente tiene la tendencia a meterse en una burbuja de miseria porque es seguro, porque se sienten protegidos, pero no quieren salir de ahí. Y si estás en esa burbuja de miseria por mucho tiempo, es difícil salirte de ahí. Se convierte como tu normalidad, ¿no? Wow. Entonces, parte de nuestro trabajo como psiquiatras y psicólogos y terapeutas es extender la mano y decir, yo te ayudo a salir de la burbuja, no tengas miedo. Porque a la gente le da miedo salirse de su miseria. ¿Okay? Entonces es importante enseñarles el cómo. No necesariamente el por qué están en la burbuja, eso es muy complejo. Claro. Pero si ya sabemos que estás en la burbuja, a lo mejor te puedo ayudar a que empieces a caminar hacia afuera. Pero el paciente tiene que reconocer que está en la burbuja. Okay. ¿Sí me entiendes? No es nada más que yo lo diga. Ajá. Ellos tienen que sentirlo, ellos tienen que reconocer. Claro. Volvemos a lo mismo del solo tú. Al final del día, nuestro trabajo en psiquiatría, ya sea con depresión o ansiedad, no es decir a la gente lo que tiene que hacer. Nuestro trabajo es darles opciones y que el paciente las utilice. Es como decir, solo tú te puedes aliviar. Yo te estoy dando las opciones, pero solo tú tienes. Solo tú te puedes salir de la burbuja. Yo te puedo aconsejar cómo y te puedo dar ciertos caminos por donde, pero el riesgo de salir de la burbuja es tuyo. Como se dan cuenta, mis amigos, es un tema tan interesante y además, pues con mucha información de lo que nosotros desconocemos y más de la depresión. Yo le voy a hacer otra pregunta al doctor en este podcast de Solo Tú. El psiquiatra, ¿cómo empieza con una persona que llega a usted y que le toca la puerta? Mira, la psiquiatría como parte de la medicina no es muy diferente de cómo recogemos información, cómo tomamos información y la tratamos de analizar para darle al paciente una respuesta en cuanto a qué es lo que pensamos que está sucediendo biológicamente, psicológicamente y socialmente. Cuando yo estoy con mis estudiantes, cuando estoy trabajando con mis estudiantes, siempre les digo que la psiquiatría y la medicina en general es como escribir libretos de una película. ¿Okay?
O sea, Bueno. tomamos mucha información y la tenemos que poner en un script de una película. Oh, wow. Y si yo te lo leo, tú tienes que imaginarte la vida de esa persona. Imagínate. Entonces, entre más información recibimos, ya sea biológicamente, psicológicamente, socialmente, lo ponemos todo junto. Entonces, la primera vez que yo veo a un paciente, tengo que entrevistarlo para conocer ciertas partes de la historia, para ir poniendo esos pedazos en el script de la película, para yo poder verlo en mi cabeza, ¿okay? Para yo poder entender qué ha pasado en la historia de ese paciente. Después de eso, hay muchas visitas. Cada vez que vemos al paciente aprendemos algo nuevo. Entonces vamos agregándole a la película. Entonces yo le digo a los pacientes y a mis estudiantes, mira, cuando tengas un paciente psiquiátrico es importante que escribas la película lo mejor que puedas, ¿okay? Que saques unas conclusiones de la película, que le des al paciente opciones de cómo manejar las cosas que encuentras disfuncionales en el contexto de que el paciente es una persona normal con un problema. ¿Por qué es esto importante? Porque generalmente le decimos a la gente, tú eres la depresión, tú eres la esquizofrenia, tú eres la ansiedad. No, eso es algo que tienes, no es algo que eres. Pero la gente empieza a pensar en sí mismo como una persona defectuosa. Entonces tenemos que ayudar a la gente a entender, primero, tú eres una persona normal que tienes un problema. Vamos a ayudarte a resolver el problema para que tú lo resuelvas de una manera más adecuada, pero no necesitamos cambiar tu humanidad. Tu valor como ser humano continúa. ¿Tienen miedo a acercarse a un psiquiatra porque los vayan a querer cambiar su forma de ser? Sí, siempre hay mucho temor. La gente piensa que nosotros leemos la mente, ¿no? Y es muy interesante porque la gente se pone muy nerviosa. Doctor, yo a veces que lo veo que me está mirando, yo no sé si se me está leyendo la mente o no. ¿De veras? ¿De veras, doctor? No me está leyendo. Más poquito. No tenemos la capacidad de leer la mente. Lo que sí sabemos es entender conducta. Entonces, la conducta nos dice ciertos patrones de tu conducta. Después de que te conocemos por un tiempo, podemos nosotros casi predecir tu reacción a ciertas situaciones. Por ejemplo, que tú vas a reaccionar al rechazo de tal manera, vas a reaccionar a la alabanza de tal manera, ¿verdad? O sea, aprendemos a conocer tu personalidad. Claro. Y las personalidades son predecibles. ¿Okay? Entonces ya podemos nosotros saber cómo buscar la manera de ayudarte a reducir la intensidad de cómo reaccionas. Pero eso ya es más avanzado en cuanto a terapia, ese tipo de cosas, ¿no? Pero en cuanto a la depresión en particular, la gente tiene mucho temor de que se les ponga una etiqueta. Etiqueta. O sea, el etiquetar a la gente es muy problemático. O sea, la gente no quiere que digas, él es esquizofrénico, él tiene enfermedad bipolar, él tiene depresión, porque se considera una debilidad, un defecto. Entonces es importante que nosotros sigamos pensando que la gente es normal y tiene problemas. Cuando en la familia se le recalca mucho a una persona que tiene este problema de depresión y que le digan, no, eres un bipolar, eres un depresivo, eres un loco, ¿eso le afecta a la persona? No, por supuesto. ¿Por qué? Porque les hace cuestionar su estima personal. No nada más eso, sino se presta como una oportunidad a tener una discusión. Una discusión. Generalmente lo que sucede en las cuestiones familiares de comunicación es que el estar molesto y enojado con uno mismo nos da la oportunidad de pelearnos con los demás. Y el pelearse con los demás se convierte en una forma de comunicarse. Y tenemos que dejar de comunicarnos peleando. Porque si tú ves una familia que todos están gritando y todos, en ese contexto de la familia gritándose el uno al otro, se están comunicando. No es funcional, pero se están comunicando. ¿Gritando? Entonces, sí, porque están dando su mensaje y se sienten todavía conectados. Es muy problemático cuando la gente deja de pelear, porque no saben cómo reaccionar. Entonces, cuando tú estás moviendo a una persona de una comunicación disfuncional a una comunicación más adecuada, hay un periodo de transición que es un poquito problemático porque la gente no se siente a gusto, no se siente que están siendo parte de algo. Entonces, el comunicarse peleando se convierte en una forma de vida, que es muy problemático. Entonces, es importante
que uno como persona reconozca cuando las cosas están pasando de tal manera que hay que bajarle el volumen, ¿verdad? Hay que escuchar más que hablar. Hay que tratar de entender qué me estás tratando de decir. ¿Okay? O sea, si tú me dices que me odias, ¿verdad? ¿Qué es realmente lo que me estás tratando de decir? ¿Verdad? O sea, ¿por qué sigues aquí conmigo? Exactamente. O sea, todos esos detalles a veces requieren un poquito de ayuda profesional, cómo te vas a comunicar para que sea más funcional. No existen ideales en esto, no hay un ejemplo que yo te diga, mira, esa es la familia y la relación perfecta y creo que seas así. No, en el contexto de tu propia historia, en el contexto de tu propia manera de ser y de la familia que tienes, ¿cómo lo puedes hacer bajando la intensidad y la frecuencia de los problemas para que la gente esté un poquito más contenta, ¿no? Claro. O sea, ¿por qué? Porque, como te dije anteriormente, el estarse peleando se convierte en una forma de vida. Y cuando una familia actúa o vive de esa manera, todo el tiempo, todos los días gritándose, tanto el esposo como la esposa, los hijos están chicos y empiezan también a alzar la voz y a gritar y a hacer todo eso. ¿Puede haber un cuadro que a futuro puedan caer en depresión? Sí, nosotros sabemos que hay una incidencia más alta de problemas depresivos en los niños que crecieron en un ambiente disfuncional, ya sea un ambiente en el que hubo mucha agresión, pero también, muy interesante, en los ambientes en los que no se les pone atención. Cuando los niños, o sea, los niños requieren mucha atención, no atención de darles cosas, no atención de estar con ellos todo el tiempo, sino atención en cuanto a reconocer su valor. Okay. Que es capaz uno de decirles, tú vales porque eres una buena persona y eres una buena persona. No es, si el niño uh, viene de la escuela con una mala calificación, digamos, ¿okay? En vez de tratarlo y golpearlo y decirle tú eres lo peor, ¿cómo es posible? ¿Cómo me haces esto a mí? ¿Verdad? En lugar de decir, sí, yo entiendo, te faltó esto, pero tú sigues valiendo. Claro. O sea, yo te quiero por lo que eres, no por lo que haces. Claro. Y en nuestras sociedades modernas nos estamos enfocando demasiado en ponerle valor a lo que hacemos y no quienes somos. Doctor, yo sufría mucho cuando yo estaba en primaria que me decían burro. Yo no sé por qué me decían burro, pero porque yo era muy inteligente, doctor. Pero, por algo me decían burro, ¿verdad? Y me ponían orejas, doctor, y me ponían en una esquina. Yo sufría mucho, doctor. Sí, mira, el usar la vergüenza como una manera de castigo es algo que le causa mucho problema emocional a los niños. Porque lo que sucede es que el niño, sobre todo si el castigo y la vergüenza que te está imponiendo viene de tus padres, el niño siempre va a pensar que está algo mal con él mismo o con ella misma. ¿Por qué? Porque siempre pensamos que nuestros padres saben todo. Sobre todo cuando tienen 6, 7 años. Entonces, si mi padre me dice que yo no valgo, es como si me diera una pelota de fútbol con una etiqueta que dice, tú no vales. Y se le queda. Lo que sucede es que el niño va a agarrar esa pelota y la va a esconder. Entonces va a tratar mucho de ser perfeccionista para que el papá reconozca. Si el papá o la mamá no reconocen, el niño va a empezar a portarse mal en la adolescencia. Porque si no me pones atención por las cosas buenas que hago, pues me vas a poner atención por las cosas malas que hago. Y ahí es sí donde van a poner atención. Entonces el niño aprende que nada más me ponen atención cuando hace cosas malas. Exacto. Entonces, esa dinámica, aunque la estoy simplificando mucho, es muy importante, porque la vergüenza, avergonzar a los niños es tóxico para los niños. Wow. Entonces, no hay que avergonzarlos. O sea, hay que ser neutrales, tampoco hay que alabarlos demasiado, pero todo es cuestión de balance. Entonces, ni avergonzar a los niños, ni alabar a los demás. Nos da mucho miedo tomar riesgo con los niños. Entonces, en un aspecto familiar, que es disfuncional, en el cual hay mucha violencia, mucha negligencia, digamos, contra los niños, el niño tiene más riesgo de tener depresión, ya sea como adolescente o como adulto. Amigos, están ustedes
disfrutando ahora sí que muy amenamente con el doctor Lauro Amezcua Patiño, psiquiatra, muy reconocido y además que no tiene Q, ¿eh? Se suelta hablando y no lo puedo parar. Eh, es un programa hoy que estamos tratando sobre la depresión en los niños y queremos que tanto el doctor como un servidor que siempre estén pendientes de esos podcasts que van a estar saliendo semana por semana y con temas muy interesantes, muy importantes para toda la comunidad. La mente, doctor, ¿por qué nunca estamos tan preocupados por la mente? Siempre nos da un flu y ¡pum! Nos lleva a nuestra esposa o nuestra mamá a que nos con el flu, pero nunca se preocupan cómo estamos de la mente. ¿Por qué, doctor? Mira, en parte es porque la mayor parte del tiempo nuestros procesos emocionales no son muy intensos. Entonces tomamos muchas cosas como garantizadas, digamos, ¿no? O sea, no pensamos, por ejemplo, cómo nos sentimos. La gente no se levanta en la mañana y dice, ¿cómo me siento hoy? ¿Okay? La gente no dice, oye, qué bien me hizo sentir la plática que tuve esta mañana. O sea, no le ponemos atención a lo que sentimos. Claro. ¿Okay? Porque trata de decir que no le damos importancia. No le damos importancia a los sentimientos. A los sentimientos. Nomás le damos importancia a los sentimientos cuando son dolorosos. De mujeres, en cuanto a hombres. y mujeres en cuanto a hombres. No necesariamente. No necesariamente. Por ejemplo, duelo. Duelo, sí. Pérdida. Claro. Entonces, estamos programados, digamos, para manejar emociones en ciertas circunstancias, como la pérdida, ¿no? O sea, el duelo es algo que está genéticamente determinado y no es nada más de los seres humanos. Los animales también tienen su duelo. Oh, también. ¿No? Por supuesto. O sea, si tú puedes ver animales cómo sufren cuando pierden a un bebé o cosas de ese tipo, ¿no? No es tan largo como el duelo que tenemos los seres humanos. Y hay muchos factores que cambian en cuanto al manejo del duelo y eso requeriría un programa completo, ¿verdad? Sí. Pero en cuanto a la negligencia que tenemos, al no ponerle atención a los asuntos sentimentales, emocionales, es porque no le damos suficiente valor a los buenos sentimientos. ¿Okay? Esa es una parte. La otra parte es cultura, ¿no? La otra parte es no queremos acercarnos a algo que nos hace sentir que somos defectuosos, por una parte, y segundo, que nos va a exponer a la crítica. ¿Okay? Entonces, lo guardamos, ya lo ponemos en un ladito, y se va incrementando de intensidad hasta que causa problemas de tu funcionamiento diario, ¿no? Entonces ya no tienes la capacidad de levantarte e ir a trabajar. La depresión, ¿nos lleva a las drogas a temprana edad? Es complejo. Sí hay cierto porcentaje de personas que tienden a usar drogas como una manera de manejar sus emociones. Pero tenemos que tener cuidado y no justificar el uso de drogas siempre porque el paciente está deprimido, porque el paciente tiene ansiedad. Porque no es común que puedes tener dos problemas. Puedes tener un problema de depresión y un problema de drogas. Entonces los dos requieren un tratamiento especializado. ¿Okay? Si hay ciertos casos en los cuales, por ejemplo, si tratamos la depresión y tratamos la ansiedad, entonces el paciente no necesita usar las drogas o el alcohol. ¿Okay? Yo veo más en nuestra cultura un problema de alcohol con los problemas de ansiedad y depresión que un problema de drogas. Entonces yo siempre que tengo un paciente con problemas de drogas y alcohol, trato de darles la idea y el entendimiento que el problema es tuyo. Okay. Yo no te lo puedo quitar. Tus padres, tus amigos, nadie te lo puede quitar más que tú. Exactamente. Esta charla ha sido súper interesante y además muy amena. Le agradezco mucho, doctor, que nos dé la oportunidad de poder estar en su programa, en este podcast, Solo Tú. Correcto. A eso se refiere, ¿verdad? No, gracias a ti, Juan Adolfo. Es una plática muy amena. Amigos, no se pierdan el próximo porque el doctor mencionó que cuando uno se enfada de uno mismo,
puede hacer uno algo y a veces yo me enfado de mí mismo y me lo quiero quitar. Es más, doctor, ha sido el único hombre que ha dormido toda mi vida conmigo. Y eso es bueno. No, es que ya me enfadé, doctor. Ya lo quiero quitar de mí. Pero eso va a ser el otro. Yo creo, exacto. Todos quisiéramos a veces no estar con uno mismo, Ajá. pero eso no se puede cambiar. No se puede cambiar. Nunca. Entonces tengo que seguir aguantando. Te vas a tener que seguir aguantando a ti mismo por el resto de tu vida. Gracias, doctor. Gracias. Algo que quiere decir el auditorio. No, muchas gracias por atender a nuestro podcast el día de hoy. Vamos a seguir trabajando con ustedes, dándoles información sobre los problemas de salud mental más comunes. Y nos gustaría conocer un poquito más de sus ideas y cuando entren a nuestro sitio pueden darnos un poquito de información y algunas preguntas si se gustan. Solo tú. Podcast del doctor Lauro Amezcua Patiño, psiquiatra, muy reconocido, más de 3 décadas en esta profesión. Así es que, pues, usted decide y solo tú puedes acercarte a este consultorio. Gracias y nos vemos en la próxima.